Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buen día con Jesús. Bienvenidos a un episodio más de Mate con Jesús. Aquí en este canal. Gracias por estar acá. Gracias por venir hasta acá. Hoy te deseo una excelente jornada. Un maravilloso día que salió, que se presentó a nosotros. ¿Con qué? Con una misericordia renovada de Dios sobre nuestras vidas, sobre mi vida, sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre mi hogar. Gracias, Señor. Hoy podemos decir gracias. ¿Por qué? Porque puedes respirar, porque puedes levantar las manos al cielo y decir gracias, Dios, por un día más de vida. Gracias, Señor, por una oportunidad más de poder servirte, de poder arrepentirme de mis pecados. Gracias por una oportunidad más de hacer aquello que me llamaste a hacer y aquello por lo cual me trajiste a la tierra. Bueno, empezá, danos tu like, déjanos tu comentario. Sí, buen día, ya aprendí a MCJ, ya aprendí a Mate con Jesús. Estoy acá, yo no tomo mate, pero ya estoy a full con mi café, comentando, no hacemos acepción de personas, recibimos a todo el mundo. Yo estoy acá con un mate lleno de remedios, pero de nuestro gusto. Mi esposa y yo tomamos así bien tempranito a la mañana, acá con una reflexión ya entonces a full, preparados para leer algunos versículos hoy, reflexionar sobre la vida de uno de los discípulos. Personalmente es uno de mis favoritos, así que tengo mucho que aprender de él aún. Uno de los discípulos más queridos, por así decir, por algunos y odiados por otros. Así que vamos a estar leyendo y aprendiendo un poco más. Suscríbete al canal, activa la campanita también para que todas las mañanas te llegue esa notificación, ¡buf! Y te aparezca ahí en tu pantalla y te dice, mira, ya hay un mate con Jesús al aire, hay un mate con Jesús a la hora de la mañana para que puedas entrar y reflexionar, ya empezar con todo tu día. Ya listos, preparados, armados, así que ya fuertes y con mucha energía para empezar el día a full. Bueno, sin más que decirte, sin más rodeos, ¿verdad? Compartí este video con alguien y decirle, mira, ya empezó con todo Mate con Jesús, así que prendete rápido para que no te pierdas este episodio hoy. ¿Cuál es el episodio hoy? Hoy vamos a hablar. Empezamos esta semana, hoy día martes, empezamos esta semana con uno de los discípulos. Ayer empezamos con una serie, dije que vamos a estar hablando toda la semana de la vida de los discípulos, aprendiendo un poco más sobre los discípulos. Pero hoy específicamente vamos a hablar sobre Pedro, el líder, pero muy impulsivo, muy temperamental. Hay unos rasgos de Pedro que quiero empezar a hablar. Hay unas pequeñas cositas que vamos a ir explorando. Una de las características de Pedro. Pedro, su nombre original no era Pedro, era Simón. No se llamaba Pedro, Simón era su nombre. Luego Jesús le cambia el nombre a Pedro y voy a explicar más adelante. Su ocupación era pescador, esa era su profesión. Una de las profesiones, uno de los emprendimientos más importantes de la época era ser pescador. Él era pescador. También una curiosidad de Pedro, él era casado. Tenía su esposa, o sea, tenía su familia. Y otra característica de Pedro, era muy impulsivo, era muy orgulloso, era muy temperamental. Me animo a decir que era un colérico sanguíneo potente, que estaba ahí al pie de guerra, siempre listo para pelearse con cualquier uno. Bueno, esa era una de las características de Pedro, ¿verdad? Tenía una cierta falla de carácter, un cierto problema de carácter. Entonces era difícil de lidiar. No es una persona que vos querés tener el tiempo entero a tu lado, ¿verdad? Pero es una persona muy necesaria dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro entorno. Es una persona muy necesaria. Después vas a entender por qué. Entonces ese era Pedro. Pedro, en el cual también nosotros queremos analizar un poco dos versículos. Voy a leer Mateo 16 y Juan 21. Quiero leer contigo y ya volvemos en esta reflexión. Mateo capítulo 16, versículo 16 dice lo siguiente: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Juan capítulo 21, versículo 4 dice lo siguiente: Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: Es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Aquí vemos cómo Pedro se convierte ni más ni menos que en una piedra central del ministerio o del liderazgo de Jesús. Se vuelve el líder oficialmente del grupo de discípulos que estaban allí y también se vuelve un líder de la iglesia. A partir de acá vemos cómo Pedro empieza a cambiar y a transformar su vida. Jesús empieza un proceso muy fuerte con él y aquí él empieza a tener un mejor corazón, un corazón más enseñable, un corazón un poco más humilde. Entonces vemos cómo esto convierte a Pedro en una forma increíble, ¿verdad? Aquel Pedro que era impulsivo, aquel Pedro que era escandaloso, aquel Pedro que no se sometía a nadie, vemos cómo pasa a ser uno de los discípulos más pendientes de Jesús, uno de los discípulos más entregados prácticamente a la obra, cómo lo llevaba muy en serio. Entonces vemos cómo Pedro cambia. ¿Qué cambió en Pedro? Cambió su carácter. De alguna forma él pudo trabajar, lo moldeó el carácter, moldeó el carácter diciendo: mira, yo veo que esto no me va a ayudar con lo que yo quiero hacer ministerialmente hablando, como quiero ser yo como discípulo también. Entonces vemos cómo Jesús fue trabajando con él, le fue enseñando, fue guiándole los pasos. Hay ciertos momentos donde él tenía cierta riña con Mateo, ¿verdad? Por el simple hecho de que Mateo era un traidor del pueblo también. Entonces vemos cómo Jesús empieza una transformación, un proceso de transformación en él. También luego al final vemos también cuando Pedro, hasta el final, hasta el último día, Jesús le estuvo enseñando y entrenando a Pedro. Vemos como cuando vienen a arrestar a Jesús, Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de los guardias, ¿verdad? Y vemos como Jesús restaura esa oreja y lo sana al guardia que él había herido, dejándole una gran lección a Pedro también, hasta el último día, enseñándole a Pedro, ¿verdad? Hasta el último día, porque él era el discípulo más difícil, ¿verdad? Que había, y hasta el último día enseñándole con esa actitud, diciéndole que nosotros no venimos para herir a la gente, sino que los venimos para sanar, que estamos que el evangelio fue creado para sanar, no para lastimar a nadie, que el reino está para recibir a la gente, no rechazar a la gente. Entonces vemos cómo fue enseñando y entrenando. Jesús le fue entrenando a Pedro de una forma especial, con mucha paciencia. Yo no me imagino o me quiero hacer la idea de cómo Jesús tuvo paciencia con Pedro, y así también Jesús tiene paciencia con nosotros muchas veces, ¿verdad? En nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra ignorancia, muchas veces no nos dejamos formar por Jesús. Yo nos veo a nosotros también a veces como pequeños Pedros, ¿verdad? Siendo orgullosos, no queriendo acatar ciertas cosas que inclusive están escritas. Yo veo como muchas veces la soberbia en algunos hombres es asustador, ¿verdad? El orgullo es asustador y el orgullo no ayuda en nada, la soberbia no ayuda en nada. Lo único que nos hace es de alguna forma nos endurece el corazón, nos endurece la cabeza también, porque no nos deja aprender de nadie. El orgullo no nos deja tener mentores, consejeros. Eso hace que realmente se dificulte demasiado nuestras vidas. Yo el episodio pasado hablé sobre esto y dije lo cual importante es tener mentores, lo cual importante es tener consejeros dentro de nuestras vidas. Obviamente que no vamos a tener nunca un mentor como lo tuvieron los discípulos, ¿verdad? Un hombre tan completo como era Jesús, el hombre más sabio que pisó en esta tierra. Pero no era Salomón el más sabio, no. Antes de Jesús fue Salomón, después de Salomón fue Jesús, el hombre más sabio en esta tierra. Ellos tuvieron el privilegio de tener un mentor tan completo, un consejero tan completo. ¿Y a qué me refiero con eso de ser completo? Por ejemplo, yo hasta hoy en día no encontré una sola persona que me pueda aconsejar en mi matrimonio, pueda ser mi mentor en los negocios, pueda ser mi mentor espiritual, pueda ser mi mentor, todo en uno. Es difícil, los discípulos lo tuvieron.
Entonces hoy, ¿qué yo tengo? Tengo referencias y tengo mentores en la área del matrimonio, en el área de los hijos, en el área del emprendimiento, en el área espiritual. Tengo mentores, un mentor, un consejero a quien yo escucho, que yo considero que es referencia, que yo respeto, que yo honro, que yo puedo recibir de esas personas consejos, que yo considero que son ejemplos para los que Dios les llamó. Entonces hoy en día tengo que tener yo varios mentores, ¿verdad? Claro, una bendición si encontrás una persona que por lo menos te cubra 3 4 áreas de nuestras vidas, ya es una bendición tremenda. Pero no vamos a tener nadie completo como Jesús, ¿verdad? 100% hombre, 100% Dios. Ellos tuvieron esa bendición. Entonces Pedro tuvo esa bendición de tener un consejero, tanto a la hora de sanar a su suegra, como a la hora de su matrimonio, como a la hora de su carácter, de trabajar ese corazón que él tenía. Y vemos como un Pedro transformado luego de que Jesús se va, como les dije yo en el episodio anterior y les enseñé yo. El hombre no sigue un líder nada más por simplemente ser un hombre, porque si ese hombre muere, ¿qué pasa con ese liderazgo? ¿Qué pasa con ese movimiento? Vemos el ejemplo de Jesús, el liderazgo de Jesús, el liderazgo que permaneció. En Jesús vemos el fruto real y vemos que valió la pena que ese líder haya hecho algo grande. Es cuando él ya no está, cuando su legado permanece. ¿Y qué es lo que permaneció de Jesús en la vida de Pedro y en la vida de los otros discípulos? Es la visión, es la misión por la cual ellos fueron encomendados. Vemos que ellos entendieron que era el reino. Y yo veo que hasta ahora muchos cristianos, que inclusive leen la Biblia, que son estudiosos de la Biblia, no entienden qué es el reino, ¿verdad? Jesús, una de las palabras que más usó fue referente al reino, que él traía un reino, un reino, un reino, un reino, constantemente reino, mencionando esa palabra y trayendo él buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Entonces Pedro absorbió ese mensaje, él entendió ese mensaje, él entendió que realmente había una misión mayor que trasciende su propia persona. Eso es muy importante. Nosotros como líderes muchas veces tenemos que llevarles a la gente a que entiendan que hay un mensaje mayor que nosotros mismos, que ellos mismos, que aun que ellos sean mejores que nosotros en el día de mañana, mejores líderes que nosotros en el día de mañana, ellos deben de entender que el mensaje siempre es mayor, que la visión es mayor, que la misión es mayor que ellos. Entonces vemos como Pedro entendió cuál era el mensaje del reino, que eso trascendía por completo, que él no podía abrazar ni no lo podía explicar, y vemos como él lo llevó esto de una forma tan seria y convirtiéndose en uno de los líderes más importantes, sino el líder más importante de la iglesia, ¿verdad? Pero el líder más importante de la iglesia no era el apóstol Pablo. Tranquilo, calma. Uno de los líderes más importantes de la iglesia fue Pedro. Pedro, una de las cosas que más me trae reflexión en mi vida, y creo que debe traernos reflexión en nuestras vidas, es cómo Pedro se parece a mucho de nosotros. Yo creo que vivimos en una generación muy orgullosa, muy soberbia. Veo yo, al menos los de mi edad, al menos los de nuestra generación, de los más jóvenes hoy en día, todos quieren ser educados nada más por internet, ya no quieren agarrar consejos de los más grandes, ya no quieren agarrar mentores porque creen que lo saben todo. Entonces hay un grave problema. Yo veo de esa forma como hay graves problemas, pero no es culpa 100% de ellos, es culpa también de nosotros, es culpa mía y es culpa tuya también, porque no existen más hombres y mujeres que se levanten en esta generación para llevar un mensaje, para ser líder de una generación, llevar el mensaje, entender la visión y hacerles entender que nacimos con una misión, que tenemos un propósito en esta tierra. Entonces yo nos veo a Pedro, yo veo que hay muchos Pedros en esta generación, pero el Pedro antiguo, el Pedro que no era ejemplo, el Pedro impulsivo, el Pedro orgulloso, el Pedro testarudo, el Pedro que no tenía corazón enseñable. Yo veo que eso pasa mucho a nosotros hoy en día. Nos cuesta recibir, nos cuesta sentarnos a aprender de alguien con mucha humildad, y vemos que Pedro pasó esa fase, pasó esas etapas. Pero ellos no eran muy jóvenes, porque hay un estudio que demuestran que ellos eran muy jóvenes, claro, pero hace parte de la madurez. Pero estoy hablando de una forma más generalizada. Si vas a tomar ese ejemplo, hoy tenemos jóvenes adultos, ¿verdad? 30, 40, 50 años que siguen sin querer tener mentores, consejeros, y tienen una vida prácticamente desgraciada por culpa de eso, porque no consiguen avanzar, no consiguen crecer. Y mismo
Si nosotros necesitamos de algún consejo muchas veces, debemos de acudir a nuestros padres, pero nuestro papá, nuestra mamá no es ejemplo. Por eso les digo, no importa el núcleo familiar, tal vez tener un núcleo familiar quebrado, ¿verdad? Pero eso no importa, eso no te impide aprender y ser una mejor persona, avanzar como persona. Ser mentoreados como persona te va a ayudar a crecer, a no cometer los mismos errores que tu pasado cometió. ¿Ok? Ahora, si tenés la bendición de tener un papá o tener una mamá que vos le mandas un mensaje, che, papá, tengo este problema, ¿qué me aconsejas? O tenés una mamá a quien le podés mandar un audio de 5 minutos, de 10 minutos, que vos sabés que esa mamá va a escuchar cada segundo de ese audio y te va a responder con un audio de 10, 20 minutos, el doble, para aconsejarte y guiarte. Eso sería una bendición, pero no todos tenemos esa bendición, no todos tenemos ese privilegio, por así decir, entre comillas, de tener padres que de repente nos puedan guiar. Pero yo veo, volviendo al punto, que hay muchos Pedros en esta generación. Yo creo que debemos de levantarnos más líderes, debemos de levantarnos más discípulos, que podamos ser ejemplos como discípulos y podamos ser ejemplos como líderes también. Vemos que Pedro fue ejemplo como discípulo, pasó un proceso. Me imagino que ha de ser terrible para él el proceso que él pasó, pero en el futuro se volvió un líder increíble, un líder así, su sombra sanaba, o sea, en ese nivel les digo, así que Dios lo levantó de una manera absurda porque vio su corazón, entendió el corazón, él entendió el mensaje también. Entonces yo creo que hay muchos Pedros en esta generación, pero confío que vamos a tener Pedros transformados por el liderazgo de Jesús, transformados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Entonces yo realmente anhelo y deseo que si te consideras un Pedro, te identificas con él, pero de alguna forma decías, hay alguna razón que vos digas, mira, me considero un Pedro, pero sé que puedo ser un Pedro transformado. Yo te animo a que sigas estos consejos, veas la vida de Pedro, estudies la vida de Pedro, veas las cosas que él hacía, la osadía que tenía, ¿verdad? De chutar puertas del templo y decir arrepiéntanse y hacer unas cosas así maravillosas que yo digo, wow, digo, ¿verdad? Por eso les digo, es uno de mis favoritos, porque me identifico mucho, porque hay perfiles que Pedro tenía, ¿verdad? Que yo también tenía. Entonces hay esa osadía, ese fuego, ese impulso, esa energía que tenía por predicar y por hacer las cosas bien y por hacer lo que Jesús le encomendó hacer. Entonces realmente es uno de mis favoritos, no, sin lugar a dudas, ¿verdad? Tengo mucho que aprender todavía de él. Y también te invito a que vos aprendas él, leas un poco más sobre la historia de Pedro, leas un poco más cómo él fue formado y cómo fue su proceso de transformación también. Quiero dejarte esa reflexión hoy, quiero que pienses, que medites un poco en eso, en dónde puedas parecerte más a Pedro, puedas dejarme tu opinión también de eso. William, la reflexión de hoy fue maravillosa, sí me identifico con Pedro, yo soy un Pedro de esta generación, yo soy un Pedro transformado, ¿por qué no? Decía ahí ya, ir manifestando ya que sos un Pedro transformado. Entonces deja tu comentario, yo soy un Pedro transformado y voy a ser un Pedro que va a transformar a otros también. Si te identificaste, déjanos tus comentarios, queremos leer, queremos compartir contigo, queremos saber de dónde nos estás viendo, de dónde nos estás acompañando y que puedas llevar esta reflexión a tu vida y puedas también enseñar a tu alrededor. Así que déjanos tu like, suscríbete a este canal, déjanos tu comentario, compartí este video con alguien que necesita hoy escuchar esta reflexión antes de salir de casa, tempranito, mándale a esa persona que yo sé que va a ser de mucha bendición. Así que te espero en el episodio de mañana, como todos los días, el podcast Mate con Jesús. Chao, chao.